continuación, el Pastor Montoya y su programa En los Negocios de mi Padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la Isla del Cordero. La Isla del Cordero. Qué hermoso lo que el Señor está haciendo en su pueblo, en Puerto Rico, en el mundo entero. Es grande, es hermoso, es maravilloso. Y damos gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo. Hoy por la mañana, temprano, antes que nuestros ojos fueran abiertos, ya el Señor estaba visitándonos. Estaba visitando tu casa, estaba visitando tu alcoba, tu dormitorio, donde tú pasas la noche. Allí estaba, esperando que tú abrieras los ojos para decirte: tengo una nueva misericordia para ti el día de hoy. Y es diferente del día de mañana, es una mejor. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido en la enseñanza del milagro del agua transformada en vino, Él tiene preparado siempre algo mejor para nosotros. Por eso, el día de hoy, 19 de diciembre, damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho. Estamos ya a vísperas de recibir un nuevo año, 2014, y podemos decir que este año tenemos muy gratos recuerdos de lo que el Señor ha hecho. Momentos también duros, momentos también difíciles, pero en medio de los cuales hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. Como Daniel hubiera podido ver a un Dios todopoderoso si no hubiera sido metido en el horno de fuego o si no hubieras caído en el foso de los leones. Como nosotros podemos decir que Dios es bueno si no es en medio de las situaciones difíciles por las cuales hemos pasado? El salmista David también pasó por muchas situaciones similares y él dijo: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso significa que David pasó no una, muchas veces en medio del valle de la sombra y de la muerte. Así es que este día estamos dándole gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que ha hecho y por todo lo que Él hará. Como decíamos hace unos segundos, estamos a vísperas de recibir el año 2014 y tengo en mi corazón la preocupación de que podamos nosotros disfrutar de todo lo que el Señor tiene. Y el día de hoy voy a estar compartiendo un tema, lo he titulado Aprendiendo a recibir lo que Dios tiene para el nuevo año. Porque no siempre podemos disfrutar de lo que Dios tiene. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dijo el profeta. Yo sé los pensamientos que yo tengo para vosotros. Son pensamientos de paz para daros el fin que vosotros esperáis. Pero sin embargo, no siempre podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y es precisamente porque muchas de las veces no tenemos la preparación adecuada para poder recibir al Señor. Creemos que sencillamente es entrar al año: dame todo lo que tienes para mí porque esto es lo que yo me merezco, y nos olvidamos de que en las Sagradas Escrituras hay un proceso de preparación para poder recibir. Sabe que aunque Esther había sido llevada al palacio para sustituir a la reina Vasti, sin embargo, tuvo que pasar por un proceso de preparación para precisamente poder llegar a ocupar esa posición. Quiero decirle de que muchas de las veces nosotros no recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros por precisamente no saber que debemos de tener una preparación para poder recibirlo. Así es que el día de hoy vamos a estar compartiendo este tema, aprendiendo a recibir lo que Dios tiene para el nuevo año. Tenemos el interés de poder disfrutar todo, no un 30, no un 60, ni siquiera un 90%, sino que un 100% de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo poderlo hacer? Y ese es el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bayamón en vivo a través de la cadena Sacra
por 88.5 en el área metropolitana, a través de 91.7 en todo el área norte de Puerto Rico y 89.5 a través del área oeste de Puerto Rico. Por la internet nos puede sintonizar a través de sacrafm.com. Así de que el tema que tenemos para hoy es aprendiendo a recibir lo que Dios tiene para nosotros en el nuevo año. Y quiero ir al Antiguo Testamento. He tomado una historia que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 4, en el versículo 19. Mire qué interesante lo que aparece aquí. El versículo 19 dice: y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, y asentaron el campo en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y me llamó muchísimo la atención y lo repito. Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero. El 10 del mes primero. En otras palabras, estaba comenzando el año cuando ellos entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos años habían transcurrido? ¿Cuánto tiempo había transcurrido donde se pasaba por la tradición oral, de boca en boca, los mayores a los menores, diciéndoles que Dios los iba a llevar a la tierra que había ofrecido, que le había prometido a Abraham? 400 años, dice las Sagradas Escrituras, que pasaron en Egipto, y si a eso le sumamos los 40 años que pasaron en el desierto, una gran cantidad de años. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Finalmente llegó, y llegó no a final del año, no a mediados del año, llegó a principios del año. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque Dios es quien estableció los tiempos. Así lo dice el libro de Génesis. Él estableció el sol, la luna, para que nosotros pudiéramos medir los tiempos. Así de que el primero que reconoce y respeta los tiempos es Dios mismo. Por lo tanto, los ciclos, los tiempos, son bien importantes entenderlos, porque Dios comienza algo nuevo a través de los tiempos. Y aquí lo vemos, el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero. En otras palabras, recibieron la heredad que Dios les había ofrecido a Abraham, la recibieron al principio del año. Y esto es bien interesante. Quiere decir entonces que el año 2014 tiene que ser para nosotros un año donde Dios va a comenzar algo nuevo. En el programa pasado, el programa del lunes pasado, habíamos discutido lo que el Señor me ha mostrado, de que es un año de transformación, un año de cambios, un año donde van a estar siendo transformadas muchas cosas. Pero para poderlo entonces recibir, uno tiene que tener una preparación, y eso es lo que vamos a estar discutiendo. Me traslado a Josué capítulo 5, y vamos a ver la primera preparación que uno tiene que tener. En el versículo 3 dice, por instrucción de Dios, capítulo 3 dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. La instrucción la había recibido de parte de Dios, porque el versículo 2 lo dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué era tan importante esto de la circuncisión? Por dos razones. La primera razón es porque la circuncisión le fue dada a Abraham por señal de pacto. Así es de que circuncidar al pueblo significaba para ellos, tenía sentido, les recordaba un pacto. No era únicamente someterse a un rito por hacerlo, no era precisamente como dicen algunos, por cuestiones de salud, por
cuestiones de salubridad. No, no era por eso. Era porque había un pacto de por medio. Entonces, por lo tanto, esta parte era bien importante. Para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, uno tiene que volver al pacto de Dios. Hay necesidad de retornar al pacto que Dios nos ha entregado, al pacto que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque esta tierra, la heredad, es precisamente el resultado de un pacto que yo hice con Dios. Por lo tanto, entonces, uno tiene que entender que las cosas que Dios tiene preparadas para uno no son un premio, no son una recompensa. Hay un concepto parcial que nosotros tenemos, es de que nosotros merecemos muchas cosas. Dame más que más me merezco. Ese concepto no es bíblico, porque Dios no recompensa, Dios no premia. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, entonces, Dios no premia, Dios no recompensa, Dios honra la fe de la persona. Así es de que, ¿por qué era tan importante circuncidar, comenzar a recibir todo lo que Dios tenía para ellos precisamente con esto, con la circuncisión? Decíamos, número 1, porque la circuncisión les fue dado por señal de pacto. Por lo tanto, entonces, al circuncidarlo, ellos estaban retornando al pacto, estaban renovando el pacto, estaban trayendo al tiempo presente, al tiempo contemporáneo, estaban trayendo el pacto. Así es de que nosotros no podemos recibir ni disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros si nosotros no renovamos el pacto con Dios. Aquellas promesas que Dios te hizo. ¿Cuántas personas han recibido promesas de que van a iniciar un ministerio? ¿Cuántas personas han recibido promesas de que van a iniciar una familia? ¿Cuántas personas han recibido una promesa de que van a iniciar un negocio, de que van a iniciar un proyecto? Pero se ha olvidado. Te olvidaste, lo tomaste como una palabra nada más, una palabra que en su debido momento te impactó, te llenó de alegría, te llenó de gozo, pero la dejaste en el olvido. Uno tiene que retornar al pacto de Dios. Por eso era importante entonces la circuncisión, porque esto los estaba llevando a recordar un pacto que Dios había hecho con Abraham. No era ni siquiera el pacto de Abraham con Dios, sino que el pacto de Dios con Abraham. Y mire qué interesante, dice en el versículo 2 que leímos, que fue la segunda vez a los hijos de Israel. O sea que pasaron muchos años, donde ellos no evocaban precisamente esta práctica de recordar el pacto que Dios tenía. La recomendación que la palabra nos está dando esta mañana, este mediodía, es de que nosotros debemos de recordar los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Porque precisamente la razón del por qué no gozamos, no disfrutamos, no recibimos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es porque no tenemos presente el pacto que Dios ha hecho con nosotros. La segunda razón del por qué era importante comenzar con la circuncisión es porque había necesidad de sensibilizar el espíritu de la persona. Mire lo que dice en Jeremías, lo llevo al libro del profeta Jeremías en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Aunque aquel acto que Dios le pidió a Abraham y a sus descendientes como parte de la señal de pacto que él estaba haciendo con ellos, era la circuncisión, en realidad no estaba pensando únicamente que se quedara en el plano físico, que se quedara únicamente como un rito, sin entender por qué y para qué Dios había establecido aquella señal.
El propósito era de que el pueblo pudiera tener una comunión íntima con Dios, lo pudiera ver como su Dios, o el Dios cercano. Por eso Moisés le escribe al pueblo y le dice: ¿qué Dios hay sobre la faz de la tierra que tenga a su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros a Jehová nuestro Dios? Y es una pregunta, la respuesta es obvia: ninguno, no hay ningún pueblo que tenga a su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros a Jehová nuestro Dios. El propósito era de que el hombre estuviera siempre en armonía, en comunión íntima con el Señor. Y esta es la parte que nosotros debemos de cuidar. Por eso aquel día, o aquella noche, mejor dicho, cuando Jacob despertó de su sueño y entendió que Dios le estaba hablando, me refiero a Betel, entendió que Dios le estaba hablando, él hizo un pacto, él hizo un acuerdo: si Dios fuere conmigo y me devolviere a esta tierra, y yo viniere con paz, y yo viniere con provisión, Él será mi Dios. Sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entrar al año 2014 y poder recibir y disfrutar todas las cosas que Dios tiene para nosotros es precisamente hacer ese convenio. Tú eres mi Dios, tú serás mi Dios. Y yo tendré comunión contigo, yo tendré comunión íntima contigo. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Cuándo? ¿Los sábados? No, todos los días de mi vida. Yo no necesito necesariamente ir a una iglesia para tener comunión con Dios. Yo tengo que tener comunión íntima con Dios todos los días de mi vida. ¿Por qué voy a una iglesia? Porque necesito congregarme, porque necesito ser parte de una congregación, porque necesito ser alimentado de una visión. Pero mi comunión íntima es con Dios todos los días de mi vida. Salmo 25, versículo 14, usted lo conoce a la perfección. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Por lo tanto, entonces, cuando Josué circuncidó al pueblo, lo estaba haciendo por dos razones. Una, porque estaban evocando un pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham, y por lo tanto, si nosotros somos descendientes de Abraham, ese pacto también es con nosotros, y ahora estamos nosotros comprometiéndonos con ese pacto. Estoy evocando un pacto, tengo que recordar el pacto que Dios ha hecho conmigo. Y tengo que vivir de acuerdo a este pacto. Segunda razón era porque es necesario que el hombre entienda, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, entienda de que necesitamos tener comunión íntima con Dios. Esa era la señal del pacto. Por eso es que el profeta Jeremías le dice: circuncidaos a Jehová, quitad los prepucios de vuestro corazón. Observe que está hablando quizá para nosotros hoy en día en forma figurada, en forma metafórica, pero era precisamente: quita aquello que te impide tener comunión con Dios. Quita todo aquello que te hace acercarte a tu Dios no con corazón sincero, no con un corazón entendiendo que tú le debes honor y gloria a Él, que no solamente es Él el que te tiene que dar a ti, sino que eres tú que tiene que venir en comunión con Él. Ese era el propósito. Entonces, sabe que para poder recibir todas las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, debemos de circuncidar. Debemos de retornar al pacto. Tenemos que quitar todo aquello que está impidiendo tener una comunión íntima con el Señor. Hay personas que están resentidas con Dios. Hay personas que están amargadas con Dios. Eso tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no podrás disfrutar todo lo que el Señor tiene. Sí, pero es que yo le pedí, y le pedí con fe, y el Señor no me dio. Tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como la vasija de barro que el alfarero ha hecho. No puede decirle la vasija al alfarero: ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿O por qué no me hiciste de otra forma? Nosotros tenemos que reconocer que Él mira mejor las cosas desde arriba que nosotros desde acá abajo.
Por lo tanto, entonces, para poder recibir todo lo que Dios tiene para este nuevo año, debemos nosotros retornar al pacto, recordar el pacto. Tenemos que evocar ese pacto, tenemos que vivir por ese pacto, tenemos que movernos por ese pacto. Pero también significa que debemos nosotros de quitar todo aquello que nos impide tener comunión íntima con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Es necesario que todos nosotros tengamos comunión íntima todos los días de nuestra vida. Así que aquí tenemos entonces lo primero, si queremos presentarlo de esta manera, el protocolo, lo que tenemos que hacer para poder tener la garantía, óigalo bien, tener la garantía, la seguridad de que vamos a disfrutar y a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El segundo consejo que esta historia nos presenta lo encontramos en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice: y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ellos habían pasado el río Jordán el 10 del primer mes, y ya el 14 de ese primer mes están celebrando la Pascua. ¿Y qué significa esto? O sea, significa que uno tiene que celebrar una tradición. Quiero llevarlo a Éxodo, donde se encuentra esta historia. Éxodo capítulo 12, en el versículo 26 y en el versículo 27. La Pascua se celebraba el día 15 propiamente, y se hacía por espacio de toda una semana. Pero observe lo que dice el versículo 26 y el versículo 27. Dice: y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Segundo, entonces, consejo que la palabra nos da para poder tener ese tiempo de preparación, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, es que tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Lo dice claramente el versículo 27. ¿Qué rito es este? ¿Qué significa esto de matar un cordero a partir de la noche del 14 para el día 15, comer el cordero en nuestras casas? ¿Qué significa este rito? ¿Tiene algún significado? Y ellos le dijeron: sí, tiene un significado. Es que estamos recordando aquella noche cuando Dios destruyó a los egipcios, que no nos querían dejar ir, no nos querían liberar, y Dios tuvo que matar a los primogénitos de todos los egipcios para que nos pudieran dejar ir. Eso es lo que significa. Mientras en todo Egipto había muerte, en nuestras casas había vida. Eso es lo que significa. Uno tiene que recordar de dónde Dios nos sacó. A veces he escuchado con cierto dolor personas que dicen: pero es que yo no tengo testimonio, porque hemos creído que tener testimonio significa que Dios me sacó de las drogas. Era una persona perdida que me arrastraba en la calle y Dios de allí me sacó. Personas que dicen: es que tener testimonio es que era una prostituta o era un homosexual y yo estaba hundido en el pecado y de allí Dios me sacó. Y hay personas que dicen: pero yo no tengo testimonio porque yo no estuve en droga, yo no estuve en prostitución, yo no fui un homosexual. Entonces, ¿qué testimonio voy a decir? ¿Qué
¿Qué es? ¿De dónde Dios me sacó? Yo quiero decirte que por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Y si destituidos de la gloria de Dios, éramos parte entonces del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. El hecho de que uno no practique un pecado no quiere decir de que no eres parte del reino de las tinieblas. Si no has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, eres parte del reino de las tinieblas. Lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, de que nos sacó del reino de las tinieblas, ya no estamos en el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿De dónde nos sacó? ¿Te parece poco que te haya arrancado de las garras de Satanás? ¿Te parece poco que haya sido arrancado del reino de la muerte? ¿Te parece poco que te haya arrancado del dominio que Satanás tenía sobre y tiene sobre todos aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor? ¿Te parece poco? Dime si no tienes un testimonio. Claro que tenemos un testimonio. Yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó. ¿Qué rito es este? Preguntaban sus hijos. ¿Qué rito es este? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo cada 14 por la noche del primer mes y tiene que durar hasta el 21 de este mismo mes? Una semana completa. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar? Tengo que recordar que Dios me sacó de la esclavitud. Tengo que recordar que Dios me sacó de un reino de esclavitud, de un reino de tinieblas, donde yo no tenía dominio propio, donde yo no tenía autoridad sobre de mí mismo, donde no podía hacer lo que yo quería, sino que tenía que hacer lo que me decían que hiciera. Yo no tenía una proyección para mi futuro. Yo no tenía nada para el próximo año. Todos los años eran iguales, Llegó el momento que dejé de contar. ¿Por qué? Porque no había un futuro para mí. Pero Dios me trajo a novedad de vida y me colocó en una posición, en un territorio que fluye leche y miel, y me ha dado la oportunidad de poder planificar para un próximo año. Yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Por eso, volviendo a Josué capítulo 5, versículo 10 al 12, dice: y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora, mire qué interesante. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Así que uno tiene que recordar de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que había para nosotros antes de que nosotros viniéramos a Cristo Jesús. No habían posibilidades. Todos los años era prácticamente lo mismo. Muchas personas con un agobio. ¿Cuántas personas sufrían de depresión cuando llegaba estos tiempos? ¿Cuántas personas con muchos complejos? ¿Cuántas personas con muchas ansiedades? Y de todo eso Dios nos sacó. Uno tiene que recordar de dónde Dios nos sacó. Por eso es importante que nosotros podamos entender que para poder recibir todo lo que Dios tiene para este próximo año 2014, tenemos que ver de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libró. Hay muchas personas que erróneamente creen de que como yo tengo mi trabajo y del fruto de mi trabajo es que viene la provisión, ¿para qué necesito yo a Dios? Mira qué interesante lo que aparece aquí en Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo 17 y versículo 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Necesitamos a Dios, necesitamos recordar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso yo quiero animarte que este próximo 30, 31, cuando tú lo creas más conveniente, antes de poder recibir y celebrar el año 2014 que llega, y tú con todo el entusiasmo de que llegue, antes de hacer eso, entrégale el 2013 al Señor. A veces se nos olvida esto, que para poder recibir uno tiene que entregar. A veces recibimos el nuevo año, pero nos olvidamos de entregar el que estamos viviendo. El año 2013, yo sé, no ha sido muy bueno para muchos. Un año donde hemos sufrido crisis económicas, financieras, crisis familiares, crisis morales, crisis espirituales, crisis de distintas maneras. No las escondas, no huyas de ellas, entrégaselas al Señor. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa, en medio de todas esas crisis es Dios quien ha estado con nosotros. En medio de esas situaciones es Dios quien ha estado con nosotros. No estábamos acostumbrados a las crisis, eso es otra cosa. Por eso es que nos costó muchísimo superar esas crisis y algunas personas todavía están trabajando con ello. Pero hay que reconocer que Dios en medio de cada una de esas crisis, Dios ha estado con nosotros. Tu vara y tu cayado, dijo el salmista David, tu vara y tu cayado me han infundido aliento y por eso es que estoy en pie el día de hoy. Antes de poder recibir el 2014, entrégale el 2013 y no te quedes con nada en tu corazón. Dile al Señor cuántas veces lloraste, cuántas veces sufriste, cuántas veces te sentiste claudicar, cuántas veces inclusive tiraste la toalla, nadie lo sabía, cuántas veces quisiste dañarte inclusive. Díselo al Señor en estos próximos días, entrégale. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó. Y Dios tiene siempre algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Dos consejos entonces que nos da la palabra para poder entrar en una preparación para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo primero, entonces, circuncidar. Circuncidar. ¿Por qué circuncidar? Decíamos porque esto nos está recordando un pacto que Dios ha hecho con nosotros. El profeta decía claramente, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros y son pensamientos de paz, para daros el fin que vosotros esperáis. Hay una evocación de un pacto, tienes que volver al pacto, tienes que evocar ese pacto que Dios hizo contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y hasta tanto no haya hecho contigo lo que me he propuesto hacer, yo no te dejaré. Esa fue la palabra que le dio Dios a Jacob. Y sabes, es una palabra también que aplica para ti y para tu descendencia. Circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque es necesario quitar todo aquello que estorba mi comunión íntima con el Señor. El hombre, cuando Dios le da este pacto a Abraham, era precisamente para que todos los días, el hombre tuviera comunión con Dios. Si tú revisas en el libro de Génesis, en el capítulo 3, te vas a dar cuenta que la costumbre de Dios era venir todas las tardes para tener comunión con el hombre y la mujer. Pero aquella tarde particular, cuando ellos habían comido del fruto, ese día no estaban ellos en el mismo lugar donde solían reunirse con Dios. Adán, llamó él, ¿dónde estás? Y él estaba escondido. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Y la única forma, dijo Dios, ¿por qué estás escondido? Es porque alguien te enseñó que estabas desnudo. Alguien te dijo, alguien que no fui yo, te enseñó cosas que no eran para este tiempo. ¿Has comido del árbol que yo dije que no comiera de él? Y ahí estaba entonces la respuesta. Segundo, entonces, consejo es, yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Dios me ayudó en los tiempos de angustia. Dios me ayudó en los tiempos de soledad. Dios me ayudó y estuvo conmigo para consolarme en los tiempos de tribulación.
Dios nunca me dejó, Dios nunca me abandonó, Dios nunca me dejó a mi suerte, siempre estuvo conmigo y yo tengo que recordarlo. Ahora, mira qué es lo que tenía Dios para este pueblo y de alguna manera vamos a proyectarnos qué Dios tiene para nosotros en este próximo año. Josué capítulo 5, volvemos nuevamente a Josué capítulo 5 y leemos en el versículo 11 y versículo 12. Dice, y al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel día. Te hago una pregunta. El capítulo anterior, capítulo 4, dice en el versículo 19 que ellos entraron a Canaán el 10 del primer día, del primer mes. En el capítulo 5, en el versículo 10, dice que ellos celebraron la Pascua el 14 de ese primer mes. ¿Cuántos días han transcurrido? 4 días. Y cuando terminaron de comer, de celebrar la Pascua, que duraba 7 días, una semana completa, 7 días, el día siguiente comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Cuántos días han transcurrido? Han transcurrido aproximadamente 12 días desde que ellos ingresaron a la tierra de Canaán. ¿Tuvieron ellos tiempo para sembrar la tierra? ¿De dónde entonces está provisión? Quiero decirte algo, la provisión de Dios está presente y no es como resultado de el fruto de tu trabajo. Nosotros tenemos un concepto bastante parcial en el sentido de que Dios va a utilizar el trabajo para bendecirte, el trabajo para prosperarte, va a bendecir un recurso para bendecirte. Yo quiero decirte algo, basado en la Sagrada Escritura, Dios no depende de nada a tu alrededor para bendecirte y ni para prosperarte. Dios no depende de eso. Esta gente, aproximadamente 1,5 millones de personas, que para estas alturas de seguro que ya eran más todavía, ¿cómo se puede alimentar a 1,5 millones de personas que están acampando? Tienen escasamente 12 días de haber entrado a la tierra prometida, no han tenido oportunidad de sembrar, recién vienen de combatir contra Jericó, no han tenido tiempo de cosechar, sin embargo están comiendo del fruto de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para aquellos que vuelven al pacto, que circuncidan su corazón, que recuerdan de dónde Dios los ha traído, hay una provisión en abundancia. Dios nos está enseñando en este tiempo a depender, a confiar de Él de forma sobrenatural, de cómo Dios va a proveer, de cómo Dios va a suplir, de cómo Dios va a levantar gente que vendrán a ti y te dirán, sentí en mi corazón compartir contigo esto, de situaciones donde no tienes recursos, pero tienes necesidad de algo y como el Señor suple aquellas necesidades. Estamos entrando en este tiempo y quiero decirte, este año 2014 es un año de transformación donde tus pensamientos van a ser transformados, donde Dios te va a mostrar de que Dios, si tú estás dispuesto a creer, puede aún de la nada darte provisión cuando tú en realidad la necesitas y cuando los recursos no te lo han permitido hacer. Ese mismo día estaban comiendo, cesó el maná que había durado por espacio de 40 años, cesó, pero sin embargo ellos no tuvieron necesidad de nada. ¿Por qué? Porque ya estaba la provisión de Dios para ellos allí esperándoles. Quiero decirte algo, como en el mismo caso de Abraham, cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo en el monte Moriah, ya
el recurso, la provisión, el sustituto de Abraham ya estaba. Quiero decirte algo, Dios antes de que tu necesidad llegue ha provisto para ti. Antes de que tu situación crítica llegue, ya ha provisto para ti. ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Sabe? Porque solamente estamos esperando, pero no tenemos tiempo para prepararnos para poder recibir lo que Dios tiene. Por eso, en vista de que ya estamos en prácticamente 2 semanas para terminar el año, es importante que nosotros no solamente le dediquemos tiempo a la celebración, al momento cuando comencemos cuenta regresiva, 10, 9, 8, llegó y podamos celebrar. No, que tengamos un tiempo de preparación. Esther tuvo tiempo de preparación para poder recibir aquella posición que Vasti había dejado libre. Tuvo un tiempo de preparación. Yo quiero decirte, tenemos que tener tiempo de preparación. Las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas grandes, son cosas especiales, pero es importante que nosotros nos preparemos para poderlas recibir. Ahora, el segundo elemento que yo veo aquí, mira qué interesante, siempre en el mismo capítulo 5, dice en el versículo 13 al 15, dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Sabes que como parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros este año hay revelación de Dios? Este no era un hombre venido de otra tribu. Este era, como él lo dice, príncipe del ejército de Jehová. Es una manifestación del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Se manifiesta Dios. Y si tú observas en el capítulo 6, te vas a dar cuenta que este varón le descubre todo lo que van a hacer para tomar posesión de la nueva tierra. Así de que, ¿sabe? Esto es lo que Dios tiene para ti. Hay revelación. Hay revelación. Te será descubierto cosas que vas a hacer para poder emprender viajes, para poder emprender proyectos, para poder emprender ministerio, para poder emprender aquellos proyectos que Dios tiene para ti. Por eso, si tú conoces, y si no lo conoces, te invito para que lo aprendas de memoria, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en este próximo año. Cosas que nosotros ni siquiera a estas alturas podríamos imaginarnos. Cosas que no podríamos ni siquiera pensar que son posibilidades para nosotros, son las que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así de que hay una provisión física, hay una provisión que nos va a ayudar a emprender. No importa lo que tengamos en mente hacer, nos va a ayudar, pero hay también una revelación. Por eso, como citábamos Salmo 25, versículo 14, que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Hay cosas que te van a ser reveladas, que nadie podría entender, misterios que te serían revelados, que nadie los podría entender, pero como le fue dicho a María, hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Este es un año de transformaciones, donde Dios va a estar transformando lamento en baile, donde Dios va a estar transformando tristeza en gozo, donde Dios va a estar transformando crisis en provisión y provisión en abundancia, y donde va a ser revelado, vas a descubrir cosas que Dios te va a estar mostrando. Lo vemos nosotros aquí, la razón del por qué Josué triunfó
no fue por fuerza, no fue por espada, fue precisamente porque siguió una instrucción revelada por este varón, el príncipe del ejército de Jehová, y cómo tomaron posesión de aquella tierra. ¿Cuándo sucedió todo esto? Al principio, el primer mes. Por eso es bien importante de que nosotros entendamos de que Dios tiene para este próximo año 2014 cosas grandes, cosas maravillosas, que describirlas nosotros no podríamos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con su propósito sobre de esta tierra, sobre Puerto Rico, sobre el Caribe y para América continental, cosas grandes que Dios tiene. Es un tiempo de restauración para América, un tiempo de restauración que comenzará aquí en el Caribe, que saldrá, que será exportado aquí desde el Caribe. Muchos hombres, muchas mujeres saldrán de esta tierra, pero tenemos que entender que para poder entrar a este nuevo año tenemos que tener un tiempo de preparación para poder recibir esa provisión y para poder recibir esa revelación. Yo oro en este día para que tus ojos sean abiertos, para que tu espíritu sea despierto y puedas no ver como con sospecha o puedas ver con preocupación mensajes como estos que Dios está enviando a su pueblo para que se atrevan, para que se animen a poder no solamente actuar como actúan todos los seres de esta tierra, movidos por el entusiasmo de las fiestas, movidos por el entusiasmo del momento, sino movidos por la palabra de Dios. Es necesario que tengamos un tiempo de preparación. Y te llamo para que estos próximos días sea precisamente eso, tu tiempo de preparación, para que este próximo año podamos cruzar el río Jordán y poder recibir todas esas hermosas bendiciones que Dios tiene para nosotros en el año 2014. Padre, te doy gracias este día. Gracias, Señor, porque tú obras en nosotros tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Y gracias, Padre, porque tú estás proyectándonos, porque tú nos estás mostrando, Señor, lo que estás dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Sí, tenemos este tiempo de preparación. Permítenos, oh Dios, poder acercarnos a tu gracia, acercarnos a tu misericordia y ser dignos de todo lo que tú, oh Dios, tienes para el próximo año. Que dentro de 365 días podamos a esta misma altura poder decir: el Señor hizo provisión, el Señor habló revelación y hoy donde estoy soy el resultado de todo lo que el Señor hizo durante todo este año. Que pueda quitar el dolor, que pueda quitar la tristeza, que pueda quitar la agonía, que pueda quitar el abatimiento, que pueda quitar el sufrimiento, que pueda cancelar las crisis en el nombre que es sobre todo nombre. Así lo pedimos, Señor, y así pedimos, Señor, que sea ejecutado en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa En los Negocios de mi Padre. En los Negocios de mi Padre. Con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.